Pues cuando yo creía que ya había visto las muñecas más bonitas del mundo, apareció ella. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del momento en que estéis viendo este vídeo. Hoy os traigo un vídeo de una muñeca nueva. ¡Qué novedad! Yo comprando muñecas. Bueno, ahora creo que durante un tiempecito prudencial voy a dejar de comprar. Pero no por nada, sino porque quiero acabar muchos proyectos que tengo empezados de temas de costura, de muñecas, todos relacionados con muñecas, pero quiero acabarlos y necesito invertir en esos proyectos que están a medio empezar. ¿Quiere decir esto que no voy a subir vídeos de muñecas? Sí, porque tengo muchos vídeos, tengo algunos vídeos grabados que iréis viendo, que están grabados de hace a lo mejor meses, pero como son unboxings y hauls y demás, pues no importa cuando lo veáis, porque no son temáticos de una cosa concreta del año, ¿vale? Entonces, tengo una muñeca nueva y sí, es una fashion model. Sí, es una de estas muñecas un poquito caras que se nos van de presupuesto. No voy a ir sacándola de la caja y eso sí, me he hecho mi chuleta con datos sobre la misma. Deciros que esta preciosidad la he comprado en Wallapop a una chica, por cierto, súper amable, que si me estás viendo, un besito porque le pasé el link del canal. Y no es ni nada más ni nada menos que Brenda Starr de Reporter. Esta muñeca es de Estados Unidos, el diseñador es Robert Toner, un diseñador famoso de muñecas, de hecho creo que se le considera, el mejor del mundo. Eso es lo que he leído en Wikipedia. Y bueno, yo no sé, pero juzgad vosotros mismos con lo que os traigo hoy. Brenda Starr. Bueno, como veis, la muñeca está nueva, lleva su etiqueta, está en caja, está con sus precintos. La chica que se la vendí, Marta, me dijo que solo la había sacado para fotos, efectivamente, y también me dijo que tenía unas pequeñas manchitas en el hombro de que se ha desteñido el vestido. Entonces, pues bueno, aquí está. Y le vamos a hacer pues un review, pero antes os voy a dar la chapa, que ya sabéis que yo soy de buscar información y transmitirla para que vosotros tengáis conocimientos de causa. Brenda Starr, si veis aquí, está con las letras originales era un cómic, o surgió como cómic en 1940. Y al principio era solo una tira cómica que salía en el Chicago Tribune. Y un poco más tarde tenía tanto éxito la tira que hicieron el suplemento típico dominical, era un mini cómic de Brenda Starr, que era pues una reportera que le pasaban todo tipo de aventuras con toques románticos, pero estamos hablando de 1940, entonces pues era, ya os podéis imaginar, pues ese tipo de rollo época de pin-ups, rollo este tipo de cómic. Tuvo tanto éxito que este cómic se extendió, se vendió a otros periódicos como el New York Times y se ha estado publicando hasta 2011. Quiero decir, desde 1940, Brenda Starr ha estado activa como cómic hasta el 2011. Y luego, como otro dato curioso, en 1989, Brooke Shields hizo una película que se titula Brenda Starr, reportera en peligro, que yo no la he visto, así que no os la voy a recomendar porque no tengo ni idea, pero que tiene que ver con la muñeca. He de decir también que Brenda Starr en el cómic es pelirroja, también esta muñeca está en pelirrojo, no con este mismo vestido, pero sí la misma muñeca, con otro tipo de pelo y demás. Vamos a proceder a lo que es la review de la muñeca, que es lo que realmente os interesa a vosotros, no nos vamos a engañar. Empezamos, como siempre, por la cabeza. Le voy a quitar la redecilla protectora, que se le han enganchado los pendientes. Un segundo, por favor, que voy a tomarme mi tiempo para no romper ningún pendiente, ni ninguna perlita, ni nada que se pueda haber quedado ahí pillado, ¿vale? Aquí está, un pendiente y otro pendiente. Quitamos la redecilla y bueno, vamos a empezar por esa preciosa cara,
O sea, fijaos la cara. Estas muñecas son parecidas a las muñecas de porcelana. Es vinilo, ¿eh? La muñeca es de vinilo, lo que pasa es que tiene esa apariencia rollo porcelana, en lo que es tanto el tacto es pesado, es un material, es un vinilo que pesa bastante, pesado, de calidad, ¿vale? Y la cara, como veis, esos preciosos ojos azules, la forma esta de tanto el maquillaje, las cejas, los labios, muy de los años 40 y el peinado también. El peinado me flipa porque mirad, la voy a ir dando así la vuelta despacito para que veáis todos los rizos, el moño ese, el moño, ¿cómo se llama? Moño francés, creo que se llama, o moño italiano, no lo sé. Fijaos ese, mira, el brillo del pelo es flipante, me encanta. Aparte que yo ahora estoy muy por el tema de la ropa y el estilo de así de esta época, ¿no? De 1940 y 50 y demás. Y luego fijaos en los pendientes que tiene pues como cristalitos Swarovski con un brillo espectacular. Bueno, veis el rubor este que tiene, la piel así ligeramente bronceada y aquí tiene el rubor. Y bueno, es flipante. La muñeca esta, si no me equivoco, es del 2004, creo que es del 2004. Empezó a fabricarla Robert Toner cuando, bueno, Robert Toner compró la compañía IFANBI, que es la compañía que tenía los derechos de reproducción de Brenda Starr. La compró en el 2002 y estuvo, bueno, pues fabricando, creo que cerró, el Robert Toner Company cerró en el 2019. Entonces, pues ya están todas descatalogadas, obviamente hay que comprarlas de segunda mano porque ya no existe la compañía que las fabricaba. Vale, vamos a seguir quitándole la ropita y vemos que la ropa es de altísima calidad, tipo Fashion Royalty, tipo Integrity Toys o incluso puede que más. Vemos, bueno, vamos a ver cómo le queda el vestido de noche ya, digamos, puesto, ya de paso, y le seguimos quitando el vestido de noche. Bueno, de momento fijaos el collar este, la gargantilla, qué bien hecha está, viene con un broche detrás. También, exactamente igual que los pendientes, son cristales Swarovski. O sea, bueno, no son Swarovski, pero entendedme, son ese tipo de cristales que brillan un montón, que parecen joyas auténticas, no las chorradas que a veces traen las muñecas, que no esto. El vestido, pues como os decía, es de mucha calidad, ¿vale? Le quitamos el vestido y lleva unas medias muy bonitas, unas medias de estas transparentes que también ayudan un poco a que no se le traslade el color del vestido, que el vestido va forrado por dentro de raso blanco, pero bueno, aún así puede haber problemas. Y luego los magníficos zapatos, que ya sabéis que yo, los zapatos de muñecas es algo que me alucina, pero si ya llevan hebilla diminuta que se quita y se pone, o sea, que es auténtica, es funcional, este tacón, o sea, este zapato que me gusta para mí, o sea, me encanta. Le quito los zapatos y fuera medias, para verla bien en su totalidad y tocar el vinilo y demás. Bueno, pues aquí está. Como me dijo la vendedora, veis, aquí tiene esta manchita negra. Ya me explicó que este tipo de muñecas, a pesar, claro, si las tienes siempre en caja y no les quitas el vestido y no lo lavas y tal para que se vaya un poco el tinte, pues bueno, es lógico que al final acabe traspasando al vinilo. Ya le dije el truco del vinagre, no sé si lo sabéis, pero yo lo que hago con este tipo de vestidos, aparte de ponerle protector a mi muñeca, lo que hago con este tipo de vestidos es ponerlos en agua un poco caliente con sal y vinagre, sobre todo con vinagre, y dejarlo ahí horas, porque así se fija el color. Veréis luego que el agua queda de color negra, o sea, el agua queda grisácea negra porque es que ha absorbido, le ha hecho sacar todo el tinte sobrante al vestido. O lo laváis con el detergente de la ropa normal y le ponéis un poco de suavizante para que no huela a ensalada la muñeca.
y ya pues deja de oler a vinagre y se os queda pues bien y no traspasa tanto. Bueno, seguimos. Las joyas no se las quito porque es tontería, se las voy a volver a... O no, sí que se las voy a quitar porque le voy a tener que poner, para quitarle todas estas manchitas, la voy a tener que poner a tomar el sol. Bueno, aquí está la joya que no está envejecida para nada, veis que no tiene, o sea, está nueva, está perfecta, ¿vale? Le voy a tener que poner peroxibén. Bueno, entonces vamos a ver tema articulaciones. La cabeza se mueve, bueno, normal, de lado a lado y también hace un poco de juego así, de lado a lado. Luego tiene articulación por debajo del busto, yo le llamo articulación de tórax, que gira de lado a lado, de adelante a atrás no, solo de lado a lado, ¿vale? Luego codos, que gira hasta 90 grados, y manos, que giran, bueno, no llega a 90 grados, pero casi. Después tiene articulación en cintura y articulación en piernas también 90 grados. El pie con forma de tacón. Bueno, yo antes estaba mucho las muñecas que tuvieran como el juego de aquí en el tobillo para poder ponerle zapato plano, pero la verdad es que a este tipo de muñecas no les pondría nunca un zapato plano, porque igual que a Barbie Sixton, ¿no? O que a Integrity Toys, porque son muñecas como muy glamurosas y incluso si les pongo un bañador le voy a poner tacones, o sea, y luego quiero hacer este tipo de ropa que lleva esta muñeca, que es más, pues, ropa de los años 40, de los años 50, ropa tipo vintage, porque creo que es muy glamurosa, me gusta mucho y bueno, pues he decidido intentar hacer ese tipo de ropa. Entonces esta muñeca que mide 40 centímetros me parece ideal para coser por sus medidas, porque Barbie es más pequeñita, o sea, tener una 1,4, una muñeca 1,4 con estas medidas así tipo modelo, para poder pues hacer este tipo de ropa. Os la dejo por aquí para que veáis la escultura. No es como Integrity Toys, o sea, si veis esto es quizá demasiado estrecho, no tiene tan bien hecha pues la escultura en sí, ¿no? Pero está muy bonita y sobre todo vestida queda increíble y la cara es una pasada, es increíble, es muy bonita y la considero una compra estupenda. Y nada, voy a proceder a quitarle las manchitas de las manos y luego pues le tomaré medidas y le iré haciendo algún que otro conjuntito que ya os iré mostrando por aquí. Muchas gracias y saludos. Chao.